tienes tú. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me, all that you've done for me. Amado Dios y Padre Celestial, te doy infinitas gracias, Señor, por darnos esta preciosa oportunidad. Ahí donde usted está, incline su rostro y démosle gracias a Dios porque nos permitió llegar al término del día, ¿verdad? Si nosotros nos detuviéramos a pensar todo lo que significa y todo lo que representa haber transcurrido un día más en la vida, ¿verdad? Porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Nadie tiene la vida asegurada, ¿cierto? Y en muchas oportunidades la vemos como algo más, y es todo. Tener vida es todo, amén. Aunque ya pasamos la Semana Santa, esta semana de descanso, espero que usted haya disfrutado, espero que usted pues haya reflexionado, ¿verdad?, sobre esas áreas y esos aspectos a los que lo invité puntualmente, como es analizar cuáles son sus motivaciones para celebrar o hacer todos estos ritos, ¿verdad?, que hacemos en Semana Santa. O sea, ¿cuál es la motivación? ¿Y por qué dejarlo de hacer ahora que ya terminó? Entonces vamos a seguir hablando de lo mismo, vamos a seguir apuntándole al tema de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque hay temas que son tan extensos, tan profundos, que no los podemos tocar solamente una semana y luego olvidarlos. Entonces, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les quiero compartir. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él direccionándonos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él poniendo esa actitud receptiva en usted, que le parezca algo lógico, aunque muchas cosas espirituales no tienen lógica, que a usted le parezca coherente lo que en el nombre precioso de Jesucristo yo le vengo a decir acá, amén. Y también que el Espíritu Santo me dé a mí la sabiduría de decírselo de una manera sencilla, con ejemplos cotidianos, para que a usted le resulten familiares, amén. Dice que la gracia es algo sobrenatural porque excede también nuestro conocimiento. La gracia de Dios es un regalo inmerecido y como todos los regalos nunca entenderemos por qué alguien que nos regala algo nos lo regala, ¿verdad? Algunas veces nosotros en el cumpleaños o en un aniversario o en una fecha específica, pues así la llamemos comercial, nos complace recibir un regalo. Y podríamos darle una explicación a eso, pero cuando alguien nos regala algo sin una fecha, sin un motivo aparente, cuando alguien nos regala cosas tan profundas como sus pensamientos, cuando alguien nos regala cosas tan profundas como su corazón, aunque es un término metafórico, ¿verdad? O sea, cuando alguien nos ama y nos está dando de ese amor, de verdad que lo mínimo que nosotros podemos decirle es mirarlo a los ojos y decirle: gracias, te amo, te amo, te amo, gracias. Eres correspondido o eres correspondida en ese sentimiento, en ese amor que me estás regalando, amén. Voy a citar el versículo en la palabra de Dios, segunda de Pedro 3:18, y pues ustedes saben que todo lo que yo les comparto está en esta preciosa palabra de Dios, amén. Pero para aligerar y no buscar
aquí y allá, pues yo los transcribo para que me rinda más el tiempo. Ustedes saben que el tiempo en la televisión pues es muy corto. Entonces leo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué invitación tan hermosa nos hace el apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro fue un pescador, un humilde pescador. Si bien podríamos alcanzar a creer que era un empresario, porque en esa época pues habían empresas, ¿verdad?, relacionadas con la pesca y la compra y la venta y el intercambio y todo aquello. Era humilde en su conocimiento y vemos a un Pedro completamente dudando cuando el Señor le dice, ven, camina. Le dice, bueno, si tú eres Jesucristo. Estamos en aquel acontecimiento cuando ellos se asustan y ven a un hombre caminando sobre las olas, porque la mente a veces no puede asimilar el poder que tiene Jesucristo. Es imposible, ¿verdad?, que sin una revelación y sin un estudio permanente y consecutivo y metódico, nosotros lleguemos mínimamente a comprender la grandeza, la proporción, la longitud de lo que representó para nosotros y para nuestra vida y para su contexto y el entorno en el que vino Jesucristo. Es un hombre que dividió la historia y aún los que dicen no creer en Jesucristo tienen que decir, ¿en qué año tú estás viviendo? En 2016. ¿2016 qué? 2016 después de Cristo. ¿Cómo podemos negar su existencia, verdad? Si partió la historia en antes de Él y después de Él. Pero vemos a un Pedro, que se atreve a decirle, si tú eres Jesucristo, entonces yo también quiero caminar sobre las aguas. Y Jesucristo le dice, ven. Y mientras Pedro tiene su mirada puesta en Él, siguiendo su ejemplo, mirando a sus ojos, Pedro camina. Y es el único mortal, ¿verdad?, que ha caminado sobre las olas del mar. Y es algo grandioso. Pero luego Pedro cae en cuenta de su humanidad y de todos esos esquemas que nos han enseñado y que nos impiden que dejemos obrar el poder de Dios en nuestras vidas, y empieza a sucumbir en sus dudas. Y le dice nuestro Señor, ¿por qué has dudado, Pedro? ¿Por qué has dudado? Hombre de poca fe, yo soy Dios. Yo soy quien te sostiene, Pedro, soy yo. Y luego cuando llega aquel momento amargo y Él le dice, incluso después de una revelación que le da el Espíritu Santo, ¿quién dicen los otros que soy yo? Les pregunta Jesucristo a sus discípulos, a sus apóstoles. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres aquí. ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Tú eres el Hijo de Dios, le dice Pedro. Bendito eres, Pedro, porque no te lo ha revelado ni sangre ni carne, te lo reveló el Espíritu Santo. Pero a los pocos minutos está Pedro siendo usado por Satanás. Jehová Dios lo reprenda diciéndole, oye, tú no tienes por qué venir a padecer eso que nos estás diciendo. Y Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás. Yo vine por una misión por parte de mi Padre y la voy a cumplir. No me digas, no seas instrumento del enemigo. Jehová Dios lo reprenda. Entonces vemos un Pedro que luego de que ya lo toman crucificado y cuando él ataca allá aquel soldado y le arranca la oreja y todo eso, y nuestro Señor coge y se la pega, lo están atacando y él todavía está haciendo esos milagros maravillosos que hoy quiere hacer en usted. Hay algo que se desprendió de usted, tenga fe, Dios lo va a volver a adherir. Usted necesita un órgano nuevo, créale a Dios, camine sobre las aguas de las circunstancias, ponga su mirada en Jesucristo, no atienda los dictámenes. Si bien la ciencia está puesta a nuestro favor, usted declare que usted cree en el poder de Dios, hágase lo que tenga que hacerse, pero vaya declarando, Jesucristo me sanó, Jesucristo está usando este médico, esta medicina para sanarme, para salvarme. No tiene nada en contra lo uno de lo otro. Dios nos dio las capacidades y también la ciencia. Entonces,
cuando Pedro está en aquel furor y le dice, Señor, yo te voy a acompañar donde quiera que tú vayas. Y el Señor le dice, mira Pedro, antes de que cante el gallo tú me vas a negar 3 veces. Eso nunca va a pasar. Y lo niega una vez, y lo niega otra vez, y lo niega otra vez, y canta el gallo por 3ª vez. Y hay amargura en el corazón de Pedro, porque eso somos nosotros, somos humanos, ¿verdad? Pero vemos a un Pedro ahora lleno del Espíritu Santo diciendo, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en el conocimiento, en la gracia y en el conocimiento. No podemos decidir que con la gracia, ese regalo maravilloso, yo ya no tengo que conocer, tengo que estudiar, tengo que escudriñar, tengo que analizar, tengo que interesarme por esa biografía de ese hombre que me salvó, de ese ser maravilloso que dio su vida por mí y que derramó una gracia tan esplendorosa que yo no la puedo comprender y a la que le llamamos sobrenatural. Dice la palabra de Dios que en el momento de la salvación Dios nos convierte en una nueva criatura. Es el milagro de la concepción humana, vamos a hablarlo en términos humanos, es algo prodigioso, ¿verdad? La semana pasada cumplió años mi hija y yo aún me conmuevo cuando recuerdo el momento en que la tuve en mis brazos, porque es algo maravilloso saber que somos co-creadores con el Todopoderoso de un ser humano en nuestro vientre, ¿sí? Pero cuando Dios nos rescata y permite que lo aceptemos a Él, hay otro tipo de nueva creación. Y me permito leerles con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en 2 de Corintios 5, del 15 en adelante. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, y ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué bendición tan grande, ¿verdad? Entre hoy y mañana voy a seguirles profundizando de ese tema de la gracia sobrenatural de Dios. Dios tomó un hombre como Pedro y hizo que llegara a un conocimiento tan maravilloso que hoy Pedro nos está diciendo, profundiza en el conocimiento de Jesucristo y valora la gracia en toda su proporción. Porque de eso dependemos, de entender la gracia preciosa de Dios. Lo amo en el amor de Cristo, lo amo yo, Sisi Flores, y recuerden, en su vida y en la mía, la última palabra la tiene Dios. Que el Señor le bendiga.